Muy buenas tardes mis hermanos, hoy me toca compartirles nuevamente un tema el cual el Señor me ponía en mi corazón que les hablara sobre la obediencia de atender esa vocecita en tu interior que te está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces, sobre todo este tema va a llamar la obediencia. Entonces nos ponemos en presencia de Dios Padre para que sea Él el que derrame su Santo Espíritu, que ponga palabras de sabiduría en mi boca, que sean palabras que resuenen como campanas, sino que sean palabras que penetren en lo más profundo de sus corazones, que aclamamos al Espíritu Santo con humildad, con sencillez, con amor. Ven Espíritu Santo, toca y quema esos corazones que van a escuchar este tema. Quema en lo más profundo de su ser, que penetre en lo más profundo de ese ser una palabra, porque dice tu palabra que tan solo con una palabra sanará nuestra alma, así como cuando te vamos a recibir en esa Santa Eucaristía, que con una palabra bastará para sanarnos. Señor, sana esos corazones, libera esos corazones de soberbia, de egoísmo, de envidia espiritual, de envidia humana. Te pido, Señor, que penetres en lo más profundo de esos corazones y también en el mío por toda vanagloria, toda mala palabra, no sé, Señor, que tú quieras hacer conmigo. Todo aquello que no venga de ti se vaya a los pies tuyos, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, por esa sangre preciosa derramada que diste en la cruz, por amor a cada uno de nosotros, principalmente por mí, porque sé que he cometido muchos pecados, Señor, pero con la ayuda de tu gracia he podido poco a poco, como me he dejado moldear por ti, mi alfarero. Aunque a veces el caminar no ha sido fácil, Señor, pero yo quiero agradarte, cumplir y obedecer como este tema que me has regalado el día de hoy, para mis hermanos, para mí misma, que seamos obedientes a esa voz interior que nos habla día a día, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y a ti, Madre Santísima, bendícenos con tu manto de amor maternal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ya bien saben mis hermanos, el tema se llama la obediencia y principalmente pues bueno, comencemos con Lucas número 8, versículo 20. Dice así, mis hermanos. Dice, alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús les respondió: mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Más claro que la agüita no está. Dios y Jesús somos parte de su familia. A cada uno en esa voz interior nos llama y nos dice: tú eres mi hermano, tú eres mi madre, tú eres hasta mi esposa. También Él nos habla de eso. Nos habla de diferente manera. Yo creo que Dios a todos nos habla en esa manera distinto, ¿verdad? Esa voz de nuestro interior que Él viene es como la manera que Él viene a hablarnos. Y así nos habla de distinta manera. Pero también nos habla que dice que a Él lo que le agrada es de que cumplamos la palabra. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios. Ya tú, mi hermano y mi hermana, para la gloria de Dios, y yo también ya escuchamos la palabra de Dios. Ya Dios nos ha transformado a través de estos hermosos retiros, a través de que seguimos perseverando en la Santa Misa, seguimos perseverando pues en estos videos, seguimos perseverando en Facebook, que seguimos esos seguimientos, o nos alimentamos de diferentes maneras en prédicas de quizá de sacerdotes, de muchas cosas, infinidad de cosas, que ya Dios nos da ese alimento de esa palabra.
pero también nos pide que seamos obedientes, como ustedes conocemos, ¿verdad? De que también aquí me refleja el Señor en los mandamientos de cumplirlos, obedecer, no nomás escuchar la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. Empecemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego pues está por añadidura el amar a tu prójimo como a ti mismo, el de no matarás, no robarás, pero dice el Señor, ¿verdad? Que con el primer mandamiento ya lo demás viene por añadidura. Pero también te quiero leer esta última cita bíblica que Dios ponía en mi corazón, que es la de Juan capítulo 4, del versículo 29 en adelante. Dice así: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será ese el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que ya sabemos que el alimento que a Dios le agrada son varios. Es la obediencia principal, el que nosotros, ese alimento espiritual, como ya muchos ya lo sabemos, es la Santa Eucaristía, el rosario, la oración personal, pero también es hacer las obras de ir a ayudar a aquellos que más lo necesitan, aquellos que están en oscuridad y tinieblas. Todo eso le agrada al Señor, que el Señor nos pide en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en el momento que vayas a ver este video, que el Señor nos pide ese alimento. Ese alimento, dice, es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Si Dios te pone, hermano, hermana, en tu corazón ayudar a alguien, anímate. Dios nos ha mandado ese Santo Espíritu que penetra en nuestros corazones, penetra en nuestros pensamientos. Es esa voz que te dice: hijo, ve, háblale a tu hermano, levántalo, dile que yo lo amo, que estoy con él. Y así es, mis hermanos. Dios nos habla a través de nuestro corazón y nos manda también a hacer su voluntad, ser obedientes a las enseñanzas que nos dan, especialmente en los evangelios. Compartiendo un poquito, yo al principalmente donde yo me guiaba para esta misión, yo le decía: Señor, pues ¿qué hago? Entonces yo fui con mi sacerdote, le digo: Padre, yo quiero hacer esta obra de caridad. Y me dice, le digo: ¿cómo guiarme espiritualmente? Entonces él me decía que espiritualmente, pues primero que nada, leer los evangelios. Nunca, aunque ya a veces los escuchamos una y otra vez, pero como dice en la primera de Josué primera de Josué versículo 8, nos dice: vas a releer y releer una y otra vez, para que así podamos instruirnos, podamos memorizar los evangelios. Y siempre, aunque ya los hayamos leído una y otra vez, siempre el Señor nos va a regalar una palabra, otra palabra. A veces quizás lo leemos precipitadamente, pero Dios va a volver a vamos a volver a releer, como dice en Josué, y va a penetrar nuevamente esa palabra en nuestro corazón y nos va a hacer entender a lo mejor cómo debemos
comportarnos, porque eso es lo que el Señor quiere, que ya entró para nosotros la palabra, ya entró, por eso es en San Juan nos habla de eso, ¿verdad? Que el Señor pues pide, perdón, en Lucas nos habla de esto, ¿verdad? Que el Señor le dicen, maestro, le dicen Jesús, dice, tu madre y tu hermano están afuera y quieren verte, dice. Y Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, porque ya nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero en este otro versículo ya nos está diciendo en San Juan que el alimento que a Dios le agrada es hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado, porque Dios te ha enviado a ti, mi hermano, mi hermana, con un propósito. Nos envió para ser esos misioneros, para ser aquellos que hagan un poquito la diferencia en este mundo, hacer la diferencia al principal, como dicen, en mi caminar al principio. Yo cuando me decían, buenos días, ¿cómo está? Yo les respondía, bendecida por la gracia de Dios. Y me decían, bueno, dicen, ¿y usted qué religión pertenece? Y yo les decía, soy católica, les decía, cristiana católica, les decía con orgullo a aquellas personas que porque yo pues estaba en ese enamoramiento y sigo en ese enamoramiento de mi amado, amo a mi Cristo, estoy loca por él, y les decía yo, es que pues soy católica. Me decían, pero los católicos no hablan así. Y yo les decía, no, lo que pasa es que somos católicos que nos faltaba o nos falta instruirnos. Le decía yo, y vieran que era una forma de hablar y una forma de actuar que nosotros vamos evangelizando, y para la gloria de Dios, pues por medio de mi trabajo yo he podido pues compartir con mi ejemplo que los católicos también podemos somos la diferencia, porque muchas de las veces erróneamente piensan que solamente los cristianos son los evangélicos, los cristianos son aquellos que pues se dicen ser cristianos, pero en realidad nosotros también somos cristianos católicos. Y yo porque me dicen, bueno, dice, pero así no hablan los católicos, con orgullo yo les digo, soy católica cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros somos católicos cristianos. Entonces ya ahí se les explica un poco el verdad, aquellas personas que pues, no conocen de nuestra iglesia y se quedan sorprendidos, ¿verdad? Como Dios hace que tú seas la luz en medio de esas tinieblas. Te amó en el amor de Cristo, Adrián Hernández. Pues que Dios me los bendiga. Y les pido nuevamente oraciones por esta servidora. Oremos unos por otros. Yo estaré orando por este grupo maravilloso de Envíame a mí. Seguiré orando para que Dios derrame su Santo Espíritu hermoso en cada uno de ustedes, que siga trabajando en ustedes, que siga trabajando en mí, porque nadie es mayor que nadie. Todos estamos unidos en un mismo espíritu, trabajando para el reino de los cielos. Yo, como un día me decían que qué diferencia tenía el retiro donde nosotros pertenecemos al retiro de los carismáticos, yo les decía estas palabras: somos hermanos, una ensalada donde se complementa todo esto. Unos son unos tomates, otros son la lechuga, otro es el aderezo, pero al final del día complementamos una ensalada que es ese delicioso manjar que le vamos a presentar a Cristo, que son nuestras obras, nuestros hechos, todo lo que hayamos hecho, se las vamos a presentar al Señor. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.